Boa noite. Epá, olha, nem desliguei a câmera. Vou desligar isto. Boa noite a todos. Boa Já noite. estou doxado. Buenas noches. Boa noite, Abjeto. Boa noite. noite, Dartcoin. Bem, hoje trouxemos aqui... Boa noite. Boa noite. Hoje trouxemos o Dartcoin e vamos experimentar aqui fazer o podcast aqui um bocadinho em espanholês. Eu aviso já que o meu espanhol é no mínimo merdoso e peço desde já desculpa pelas calinadas que vou mandar aqui. Não toca a gramática, né? Mas pronto, assim. Vamos a começar, então? Vamos, Dart, ¿cómo estás? Sí. Muy bien. Tranquilo. Encantado de estar en vuestro podcast. Ok, nosotros también. Mira, normalmente pedimos a los convidados que se presenten, quién son, dices lo que quieres, más cómo se introducido en el mundo del Bitcoin, cómo fue tu trayectoria, cómo descubriste el Bitcoin, etcétera. Pues muy fácil. En 2012 estaba con mi Death Star en una galaxia muy lejana y me encontré en una planeta perdida por ahí con un amigo. Y él estaba minando entonces y me vendió un Bitcoin y yo tenía solo un poco de dinero para comprar unas cervezas y así he sido introducido y él me estaba diciendo que lee más y me fui para casa y empezó a leer y desde entonces no he dejado el Bitcoin nunca, cada día leyendo y aprendiendo sobre Bitcoin. Y bueno, unos años he estado bastante escondido en Bitcoinlandia, no he tenido una actividad online muy visible. No soy mucho de social media y cosas de estas, pero en finales de 2019, 2020, sí que empecé con unos grupos de Telegram y luego empecé a escribir guías. Como todos estos más de 10 años he aprendido un montón de cosas sobre Bitcoin y Lightning, he decidido que es tiempo de poner ese conocimiento en servicio de todo el mundo. Entonces empecé a escribir guías y ayudando a la gente en foros, en Telegram y todo eso, porque me gustaba y claro, he visto mucho interés y todo eso. Y nada más, solo eso. No soy un desarrollador, no hago aplicaciones ni nada, solo escribo guías y ayudo a la gente. Muy bien. Bien, te he visto muy activo en Ellen Beats, en el grupo. Obrigado, gracias por eso. Y he visto muchos de tus guías y he encaminado a algunos compañeros a seguir tus guías, especialmente para Umbral. Y te quería preguntar, ¿qué haces de Umbral, de la licencia, en contrapunto a otras opciones como Raspberry Blitz o Citadel, que es un fork de Umbral? No tengo ni idea y tampoco me interesa eso de licencia de Umbrel y de todo eso. Te digo en serio. Yo he probado Umbrel solo porque he visto que mucha gente lo utilizaba, pero no sabía, no tenía ni idea de cómo usarlo y todo eso. Entonces me puse a estudiarlo para poder hablar de él y por eso empecé a escribir guías sobre eso. Pero
eso de licencia, yo no me meto en las estos guerras. debates que para Sí, mí pero, me da mira, igual. no estoy diciendo mal de Umbrel. Eles fizeram um trabalho gigantesco em trazer muita gente para el Lightning y Bitcoin. O sea, Sí, sí. Así es, sí, han ayudado mucho. Es que por eso, cuando he visto que hay 4.000 de miembros en el grupo de Telegram de Umbrel y cada uno era como una gallina perdida sin cabeza por ahí, entonces he decidido, vale, voy a entrar y voy a intentar ayudar a la gente con el conocimiento que lo tenía en ese momento y poco a poco, solo por leyendo lo que la gente estaba buscando. Entonces yo me apuntaba a las cosas y así empecé a escribir el troubleshooting de Umbrel. Yo nunca he tenido ningún contacto con los desarrolladores de Umbrel. Yo he sido solo un otro pleb que quería ayudarlos, nada más. Muy bien. No tengo ninguna relación con ellos. deberías ser tío, deberías. Pero ya he visto que la última release de Ellen Beats te fue dado con tu nombre. Y fiqué muy encantado por eso. Sí, eso fue para mí también una sorpresa que no me esperaba ese honor, digamos. Objeto. Sí, es que trabajando con Umbrel y las aplicaciones que había dentro, he descubierto el poder. Yo ya sabía del LMBits desde antes de Umbrel y lo estaba probando y estudiando y todo eso, pero cuando lo he visto en Umbrel, entonces he visto que la gente empezaba a interesarse de él y entonces sí que me puse más acento en Lenebis porque es una suite excelente para un corredor de nodo. Y entonces, claro que en un tiempo he estado en muchos grupos para ayudar y ahora estoy en el grupo de Blixt, estoy en Simply Bitcoin, estoy en NBits, estoy en otros 2 grupos y estoy ayudando también en español. Y solo mirando la gente que pregunta, entonces busco en mis guías, busco en mis notas e intento ayudarle con lo que conozco. Si algo no conozco, pues me callo y estoy leyendo que otros dicen y entonces me apunto y luego intento probarlo yo también, ver cómo funciona y así. Muy bien. Tu contribución en los últimos años ha sido espectacular. Pero yo tengo unas preguntas aquí en mi cabeza que tienen que ser respondidas. ¿Tienes algún pasado relacionado con economía? ¿Tu background es técnico de alguna forma? Sí, mi background así es económico. He estudiado la Universidad Económica de Management, pero poco a poco me he metido en el mundo informático y he pasado a ser casi más de 25 años IT System Administrator. Empecé con ser contable, digamos, pero poco a poco me he movido en el mundo técnico de servidores, soluciones financieras y por eso tengo una base de conocimientos de los ambos dominios. Para mí fue muy fácil de estudiar Bitcoin y nodos y cómo funciona todo eso. No sé programación, lo entiendo a nivel básico, pero no me meto mucho en programación. Yo soy más de ver las soluciones y además con la economía puedo la base de economía puedo ver más fácil donde algunas soluciones basadas en Bitcoin se puede integrar en
sistemas de business y día a día de negocio. Muy bien, vale. ¿Por qué eso? ¿Por qué te hago esas preguntas? Porque el tema de hoy es la insurgencia del Bitcoin en la orden mundial. ¿Qué quiero decir es, qué es eso de ley natural en Bitcoin? Uno de los temas de tus artículos, porque es Bitcoin tan importante para la formación de nuevas instituciones que van a sustituir las corrientes, las instituciones corrientes que hoy en día tenemos. Vale. Veo que entras directamente en el rabbit hole. Ok, te Let's digo go. un poquito del pasado. Es que estudiando Bitcoin, muchos años, prácticamente más de 10 años, yo desde el principio lo he visto como una herramienta muy potente de tener una soberanía financiera. Apartar totalmente de los bancos y de los gobiernos y dar el poder en manos de cada individuo. Pero todavía para mí no encajaba totalmente, no encontraba la forma, ¿vale? Financieramente estás soberano, pero aún estás ligado de un sistema, de un estado, de un gobierno, de estas instituciones que tú le dices. Y entonces no era suficiente. Bitcoin es solo una parte de ir total soberano. Muy bien. Es solo, como te digo, una herramienta que cada uno lo puede utilizar como encaja mejor para su vida, pero yo me fui mucho más allá. Preciso. Y entonces, unos años pasados he empezado a estudiar, a leer mucho sobre eso. He estado hablando con otra gente que eran metidos de hace mucho más años, décadas, en esa cosa de common law, de natural law, de trust law y todas estas cosas que normalmente no se habla mucho porque es una cosa que se quiere esconder mucho de Sí, las masas. sí. Y claro, he estado metido en muchas cosas, pero en algún momento empecé a filtrar la información porque eran muy contradictoria y no me encajaba de nada. Entonces me puse poco a poco, he dejado un tiempo sobre Bitcoin y me he metido en eso a ver cómo es. Y poco a poco he encontrado la manera más fácil. Y esto es simple, es exacto que dice la ley natural. No hagas daño, no robas y no matas. Simplemente eso. Si se empieza desde eso, pues se empieza a construir la sociedad basándose en eso. Lo que tenemos ahora, y no sé si has visto mi artículo sobre ley natural y Bitcoin, ahí he hecho un gráfico de cómo son cómo la gente se está posicionando en algún nivel. Exacto eso, más abajo tienes ahí un gráfico, más abajo. Ahí es. ¿Lo ves? Entonces, tenemos la más alta ley, que es la ley natural, ¿vale? Que no se puede, ¿cómo digo? Que nadie no lo puede reclamar. Ni cambiar, así, ¿cierto? Ni cambiar, así es. Es que si tú saltas por la ventana, pues esa es la ley natural, vas a caer. Exacto. Si tú quieres saltar, pues saltas. Exacto. Vale, alguien te puede parar, pero no puede.
decir, vale, un gobierno que da una ley que si tú saltas por la ventana no te vas a caer. No, no se puede eso. ¿Me entiendes? Y entonces, debajo de esa tienes la ley común, la ley del hombre, ¿vale? Que hacemos entre nosotros, que normalmente se llama contract law. Aquí entra el contract law. Y dentro de eso tienes la ley marítima, que esta es la más grande mentira de toda la historia de la humanidad. Y le recomiendo estudiar sobre esa. En el mismo artículo puse un montón de enlaces con la documentación que yo he filtrado y lo he leído y considero que esto es la más importante que alguien tiene que leerla. Hay muchas páginas, muchos vídeos, mucha documentación, pero hay también mucha basura. Y entonces he considerado que tengo que poner lo que es más importante de todo eso. Y continuamos. Dentro de la ley marítima tienes las naciones, ¿vale? No los países legales, digamos, en papel. Nación. Nación quiere decir que hay mucha gente juntándose, ¿vale? Como familias, como clanes o algo así. Dentro de esto tienes los países donde hay legislaciones y estatutos y cosas así. Y esta está formada como una corporación, como una empresa. Por eso todas están escritas en mayúscula, si te vas a fijar. Y dentro tienes las regiones de cada país y todo eso, ciudades, compañías, y dentro de compañías tienes departamentos. Y entonces, un individuo, que no le voy a decir persona, que estamos acostumbrados a decir personas, pero es un término mal usado, persona, porque persona es algo que no existe, es alguien que tú estás personificando. No eres tú el hombre vivo. Una máscara, ¿no? Una máscara, exacto. Y entonces, por eso está el engaño, que siempre te hace decir que es mi persona. No es mi persona. Soy yo, el hombre vivo. Que son dos cosas diferentes. ¿Vale? Y podemos llegar ahí más adelante. Sí, Pero sí. yo quería que se entienda en ese gráfico que dependiendo de cómo te posicionas tú en ese gráfico, así te están tratando. Sí, pero la mayoría de los individuos, personas, sí, están dentro de company department, ¿no? Así es. Y Porque ellos no saben hacer el paso adelante para salir de esa caja que están ahí dentro. Sí, Si tú cuando alguien te dice, vale, tú tienes que obedecer mis órdenes, no sé qué, y le vas a preguntar, ¿vale? Pero ¿Bajo cuál ley me estás obligando tú eso? Pero sí, ¿La ley natural, la ley del hombre, la ley común, la ley marítima o cuál? Pero si lo contrato o la ley es voluntaria, que estoy intentando decir es si la ley es los resultados de la acción voluntaria de muchos individuos, ¿dónde está el problema? El problema está, creo yo, en la ley impositiva, ¿sí? Que tú hagas de eso, que tú dices de eso. A ver, ¿lo ves la ley impositiva en la misma forma que la ley voluntaria? Que no lo ves una distinción entre los dos, pero es que si tú quieres jugar con estas dos, puedes jugar. Tú en cualquier momento tú te puedes considerar parte de la empresa o fuera de la empresa, dependiendo de tu situación.
Pero en el momento en cual tú haces una clara diferencia entre estos dos, entonces tú eres un individuo soberano y nadie no te puede obligar a hacer absolutamente nada. En ese mundo todo está basado en contratos. Pero estos contratos se pueden hacer solo con personas ficticias, con empresas. Un hombre vivo no puede hacer un contrato. Un hombre vivo es solo el beneficiario de la empresa, digamos. Es como en un trust. Tienes el trustee, tienes el beneficiario y tienes el administrador. Sí. El hombre vivo es el beneficiario siempre. Aunque puede ser en el mismo tiempo también el administrador y el trustee. ¿Dónde ves, no medio de esos estudios, lo monopolio coercitivo de la fuerza del Estado? No medio de Está esos estudios. en mentir la gente y mantenerlo en la oscuridad para no aprender estas cosas. Y hay un documental, creo que lo puse ahí en enlace, que se llama Slavery by Consent. Y lo dice tan claro que no se puede más, claro. Y toda la historia como empezó todo eso. Y bueno, es que hay varias formas, digamos, Sí. de salir del sistema. Tú aún puedes estar en sistema si quieres y salir y entrar cuando tú quieres, cuando tú consideras que necesitas utilizar el sistema. Tú me lembras con tu forma de hablar de Stefan Molyneux. No sé También. Sí, lo conozco. Y él tiene un video muy famoso, la Fazenda de Humanos. Sí. Con tu forma de hablar, me conoce en tus palabras la influencia de Stefan Molyneux. No sé si estoy correcto o estoy haciendo un resumen. Sí, bueno, he visto muchos de sus vídeos y todo eso. Puede ser que, yo qué sé, he cogido una manera de hablar como él, pero esa no creo que viene de algunos que me han influenciado, no, esto viene de mucho estudiar todo eso. He leído muchos documentos, muchos libros, todo eso. Y la cosa es que al principio yo tampoco me lo podría creer que es así, ¿me entiendes? Es que mi cabeza no podía entender porque estaba dentro de esa caja, no podía salir. Y entonces siempre me chocaba de, ok, pero esto es fuera de la ley, esto es fuera de la ley, pero no, si yo me posiciono dentro de la ley, pues claro, tengo que obedecer esa ley. Pero si yo me posiciono fuera de la ley, pues esa ley no se aplica para mí. Pero Simplemente sí. Sí, yo concuerdo contigo, pero lo tengo que admitir que la institución que también no quiere que nos conocemos la ley natural, no quiere que nosotros tenemos lo poder, la soberanía, la inercia para comenzar a romper estas instituciones. Es que el primer paso es romper la mentalidad de que el gobierno es el que manda. No, el individuo es el que manda. El gobierno es el sirviente. Es Pero nuestro sirviente. ¿Cómo podemos invertir esa posición hoy en día? ¿Cómo se puede invertir esa posición? Pues simplemente todo lo que dice un gobierno le dices claramente. Preséntame el contrato donde yo, como hombre vivo, he aceptado, he firmado y he dado mi consentimiento para que tú tengas autoridad sobre mí y jurisdicción. No existe ese contrato. Porque de otra forma sería esclavatura. Exactamente, ¿veis? Ahí estás. Y esto no quieren ellos decir, porque
Esto es una ley clara. La esclavitud es ilegal, donde sea, cuando sea. Ellos no quieren llegar ahí. El momento que tú llegas ahí con ellos, se callan. No van a decir nada más. Ahora voy dejar salir el perro. Sí, don't trigger me. So, tú vives como un hombre libre, un free man, Sí, ¿cierto? así es. Y tú, pero nosotros ya hablamos anteriormente, y tú tienes un estado, tú eres un estado. Así es. Cada uno es su propio estado. Por ejemplo, cuando yo quiero entrar en relaciones con otros estados o otros individuos, pues yo cojo ese, ¿cómo digo? Esa ropa de ser como un estado. La Convención de Montevideo de 1933, me parece, o algo así, lo dice claramente en 4 artículos. ¿Quién y cómo puede ser un Estado? Si tienes un gobierno, puede ser yo mismo. Si tiene un territorio delimitado, sí, es mi cuerpo. Mi país es mi cuerpo. Si puede entrar en relaciones con otros estados, sí. Cuando quieres podemos entrar en relaciones. No tengo ningún problema. Y entonces... Desde que des consentimiento. ¿Puedes repetir? You consent to. Que entras en contrato con otro estado, más de consentido. Sí, claro. Pero, a ver, es que si mi propio país, entre comillas, digamos, es mi cuerpo, pues, ¿dónde me estoy moviendo yo? Yo estoy en mi propio país, yo no estoy violando ningún territorio. Y estaba lindo que tú estás en España, ¿cierto? Sí. Y que España te reconoce como un estado. Sí, lo que he hecho yo es he aplicado dentro de una asociación que se llama REM, República Herenda Menda Lerenda. Sí. República Grande Menda Lerenda. Estoy lindo. Sí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cada un individuo dentro de esta asociación es parte de... es su propio país, pero esa república ha sido reconocida, digamos, que ya ha tenido relaciones con por lo menos un país. ¿Cuál es eso? Los países. España. Estos tíos que han inventado eso, no sé, en 1990 o algo así, no sé, le ha venido esa idea y han enviado una carta al gobierno de España o algo así. Y estos le han respondido, vale, si tú te consideras eso, tal, bien, lo reconocemos. Y tiene todo firmado y reconocido por ellos. Y entonces, también recientemente ese documento ha sido leído y debatido de unos abogados y expertos en leyes y todo eso internacionales. Y ha reconocido eso tiene validez legal en todo el mundo y no hay ningún problema con eso. Y entonces, claro, desde ahí ya se ha empezado ese movimiento, digamos. Entonces, pero, como digo, dentro de ese REM, cada uno va por su cosa, cada uno se hace su propio documento, porque el documento del gobierno no es tuyo, es del gobierno. Él lo crea. Tú no eres el creador, tú eres solo el portador.
Sí, Ese documento no te representa a ti. sí, No eres tú eres el hombre vivo. sí, Esto es solo una persona ficticia. Esta es la compañía que los estados crean sin tu consentimiento. exactamente. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues jugamos con el sistema, con su propio sistema. Y entonces se crea el trust. Te vas y haces un copyright a ese nombre que te lo da el gobierno. Y entonces lo reclamas la propiedad sobre él. Y en ese momento ya se ha creado el trust. Y el hombre vivo es el beneficiario y el administrador. Y cuando tú publicas eso en algún periódico, en una web o cualquier cosa de esa, se considera un anuncio a todo el mundo. Igual como hace con los boletines oficiales de todos los gobiernos, todas las leyes lo publica ahí. Si dice, vale, si tú no lo has leído, pero nosotros lo hemos anunciado. Es tu deber que lo lees o no. Igual lo haces tú. Haces una nota pública y listo. Desde ese momento yo he reclamado ese nombre, que yo tengo propiedad sobre él y copyright. Cuando hablas del nombre de Strawman, del sí, hombre de paja. era ahí que quería llegar. Exacto. Ese nombre de Strawman, de hombre de paya, Sí. así es lo nombre en Caps Lock. Exacto. El nombre que está en el documento que te da el gobierno para identificarte. Ese es. Pero ese no eres tú. Tú no eres ese. Este es solo un papel. Tú cuando recibes un papel de un gobierno y dice, vale, preséntate, no sé qué. No, ellos están reclamando a ese persona muerta, a ese documento, no a ti, al hombre vivo. Y ahí está el engaño, porque la gente no se hace la confusión entre los dos. El hombre vivo no es el documento. El documento es el barco, digamos, porque todo intenta poner todo el mundo en la ley marítima, donde cada persona es un barco. Pero por ejemplo, si tú vas a cualquier ley de ley de ese mundo, lo lees y en todas las frases no hay mencionado el hombre vivo, solo personas. Y ahí está el engaño. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué lo ha tentado alguna vez tras traspasar la frontera con tu pasaporte de tu estado? ¿Cuál fue la reacción de las entidades fronterizas? Y yo personalmente no, pero para mí sería mucho más fácil, porque yo no tengo ni una relación con el gobierno de España, digamos. Sí, imaginando una situación donde tú quieres traspasar una frontera, que lo llegas a la frontera, muestras tus papeles que te identifican como un estado soberano, que pues, por supuesto, ¿qué acontece luego después? Yo personalmente no he tenido que hacer eso, pero conozco gente que tenía que viajar y entonces se han hecho el pasaporte internacional, que es una entidad de Nueva York, que ahí está también la cosa, sabes que Nueva York no es parte de Estados Unidos, la empresa, es un territorio aparte, y estos tienen la sede ahí y te pueden hacer digamos, un pasaporte internacional que ha sido reconocido por muchos, pero la gente tiene que entender otra cosa.
las palabras que son muy importantes. ¿Qué significa passport? Es un passport donde los barcos amarran. ¿Ves? Es todo un juego de palabras. ¿Cuándo se han introducido los pasaportes? Después de la Primera Guerra Mundial. Antes no había eso. Cada uno tenía su papelito ahí y era solo para presentarse, digamos, pero no existían pasaportes. Las personas, la institución que estaba encargada de identificar los individuos, fue la iglesia. Hasta 1930, 20, no había identificación. Las personas andaban con su nombre y su identificación. Así es. Es que andaba como individuos, hombre de carne y huesos, vivos, no papeles. Los papeles no andan. Son papeles. En eso estoy de acuerdo contigo. Esta cosa de andar identificado por una institución. Es que tú te puedes crear si de verdad quieres un documento, para que yo que sé quién te pregunta que se cae y le cierras la boca, pues te creas tu propio documento y ya está. Es tu creación y ese documento le haces copyright, lo registras en una notaría y en todo eso, y entonces es tu creación. Es como si fuera tú escribes un libro y ese es tuyo, es tu creación, tú lo has creado. Sí. Nadie no lo puede contestar porque es tuyo. Muy bien. Y ya está. ¿Cómo es Bitcoin cambiando esa realidad? ¿Cómo es Bitcoin entrando en ese modos de vivir? Buena pregunta. Así es que Bitcoin es que ese movimiento de despertar y aprender sobre la ley natural no es desde ahora. Esto lo he estudiado y viene de hace décadas y décadas, cientos de años puede ser, ¿vale? Pero hasta que llegó Bitcoin, tú todavía estabas ligado de los bancos y de la moneda fiat. Y con eso era suficiente, es que no podría salir de la caja, digamos, del Strawman, del hombre de paja. ¿Me entiendes? Pero porque dependías de todo el sistema. Pero ahora con Bitcoin ya se rompe todas estas cadenas, digamos. Ya no dependes de ellas. Tú puedes transaccionar con otros, puedes tener relaciones comerciales con otros, peer-to-peer, directamente con Bitcoin. Y por eso explotó. Porque poco a poco la gente se da cuenta de ese poder. ¿Vale? El poder de Bitcoin no es ser rico, no, es tener una fuerza financiera en tus manos, claro, te estás liberando de la esclavitud. Por eso repito, es que hasta que llegó Bitcoin, eso de soberanía era muy difícil de llegar, porque siempre estabas volviendo a los bancos y los bancos mandan todo ese sistema. Los gobiernos son solo marionetas de los bancos, nada más. ¿Qué te quería preguntar? Porque todo es contrato. Todas las relaciones son contrato. Sí, así es. Cuando tú... Y no se quiere decir que tiene que ser un papel firmado entre... No, simplemente, simplemente un acuerdo verbal es suficiente. Sí. Por eso cuando la forma más fácil de entrar en un contrato sin darte cuenta
es cuando alguien te pregunta, vale, preséntame tu identidad, documento de identificación. Esto ya está. En el momento que tú lo presentas, tú ya has entrado en un contrato con el Y otro. con sentido. Y con sentido, exactamente. Ahí está el engaño. Sí, hay más tipos de contratos, que todo se registra notarial. Ahora lo puedes hacer en blockchain y todo eso, con open timestamps. Va de puta madre. Veo que alguien en el chat estaba preguntando por mi nombre, ¿por qué he elegido ese nombre? Esa figura, sí, Darth Vader es una déjame acuerdo. Pues yo le recomiendo a todos que no han visto la serie de Star Wars, que lo vea de nuevo, toda, entera, y que se fije en todo lo que está hablando Darth Vader. Darth Vader en esa saga no es el malo, es el que trae la balance en la fuerza. Él ha sido engañado por el emperador Palpatine. Él no ha sido nunca un Sith Lord. Él cuando estaba con su hijo, con Luke, le dice, Luke, join me, porque yo quiero traer la balanza en la fuerza. Él necesitaba a Luke. Por eso en el último episodio Luke se ha retraído a su isla y estaba muy triste porque se ha dado cuenta que su padre eso quería. Le recomiendo ver de nuevo toda la serie. El Darth Vader no es el malo. Pero tú ves, a ver, ¿cómo ves lo Bitcoin cambiando estas instituciones de aquí para frente? ¿Cómo es la materialización de los cambios de nuestras y bellas instituciones? ¿Cómo es lo que Es un proceso muy largo, lento y necesita mucha educación de la gente. La gente tiene que dejar de ver la tele y toda la porquería y la manipulación y propaganda. Tiene que empezar a leer libros, muchos libros. Tiene que empezar a despertarse. Sin educación no se va a poder absolutamente nada. Sí, van a ser unos así como yo, como otros individuales que viven su vida y nada más. Y el sistema continúa engañando a la gente. Eso no es una cosa que estás obligado a hacerlo. Si tú lo quieres hacer, hágalo. Si no, pues para mí da igual. ¿Entiendes? Sí. Bitcoin y la ley natural, una vez que un individuo empieza a entenderlos de cómo funciona y repito, de la ley del trust, del fideicomiso, eso también tiene que estudiarlo y hacer todas tus propiedades, ponerlo en trust. ¿Por qué piensas tú que todos los billonarios y todo eso no tienen nada en su nombre? Todo lo tienen algún trust, algún, yo qué sé, fundación y todo eso. Nada está en su nombre legal o a un soberano. No, Sí. lo tienen trust. Sí. Muy bien. ¿Qué estoy aquí en mi cabeza haciendo 1000 preguntas por hora? Que es una realidad que, a ver, most of the people, I'll just Okay. throw some English here just to express myself a little bit better. Most of the people above the earth, some of the classics like Aristotle and Plato told us with their classics that most people were slaves by nature. Most people do not wish for freedom. They outsource their moral decisions to a politician and to a person above them. ¿Que está comprendiendo que estoy Sí. diciendo? Sí. So, ¿cómo
¿Cómo veo yo todo eso? No, que la importancia que... Porque es... Mira, yo acredito y estoy de acuerdo con todo que tú dijiste, pero es claro para mí que mayor parte de las personas no voy a cambiar por simples razón. Él es, no voy a cambiar. Nosotros tal vez, pero la mayoría de las personas en el mundo no van a cambiar. ¿Qué tú ves con los surgimientos de World Economic Forum que está caminando a los pasos largos? Se me pasó a comprender. Sí, empezamos con lo que decías antes, lo que decía Plato, que todo el mundo se nace esclavo. Así es, se nace esclavo porque no sabe del engaño, lo que están haciendo al nacer. Cuando coge el certificado de nacimiento y lo convierte en una registración, te da un nombre y todo eso. Esto es otra historia, otro rabbit hole, te digo. Pero vamos más allá. Luego me mencionas de World Economic Forum, pero todo el mundo se queja de World Economic Forum, pero nadie no contesta su autoridad. ¿Quién son estos? ¿Alguien lo han elegido? ¿Alguien lo ha puesto para representar? ¿Te representa a ti o eso? No. Entonces, ¿por qué le da importancia? Simplemente ignorarlos. Cuanto más le das atención, ellos más van a hacer, porque ve que está captando la atención. No, simplemente lo ignoras. Cuando ves una noticia sobre eso, pues no lo compartes, porque así se expande la mentira, ¿no? Aunque sea una noticia buena para el individuo, no lo compartes, cualquier cosa de ellos, porque ellos controlan toda la narrativa, la que va de contra y la que va de pro, ¿me entiendes? Ten mucho cuidado, que son maestros en propaganda. Por eso siempre he recomendado leer el libro de Edward Bernays, Propaganda. Ahí lo dice tan claro que ni si ese libro sería presentado en escuelas, pues no estamos en esa mierda que estamos ahora, porque la gente se van a dar cuenta de cómo va. Ignorar todo lo que están diciendo, todo lo que está diciendo un gobierno, todo lo que está en la tele, todo lo que ves noticias y todo eso. Concéntrate en Bitcoin y cómo hacerlo para que llegue Bitcoin a más gente y aprende a leerlo, porque Bitcoin no solo cambia un individuo en el modo financiero, no, como puse en una meme que he hecho yo hace tiempo. Para ser un bitcoiner, ¿qué tienes que estudiar y todo eso? No es solo eso. Cuando ya empiezas a ir dentro del rabbit hole, ya empiezas a estudiar todo, historia, finanzas y política y todo eso. Vas mucho más allá. Claro, cada uno tiene su nivel y a su tiempo. No todos van muy rápido como otros bitcoineros. Mucha gente sí lo coge con paso de tortuga. No pasa nada, cada uno va a llegar a eso. Como he dicho antes, esto es un proceso muy lento. Puede ser que en 50 años nos vamos a liberar, pero hasta entonces tenemos que mantener Bitcoin que sea presentado a más gente. Pero no creas que 50 años es mucho tiempo para No lo es que... mucho. No es mucho porque lo que han hecho ellos para llegar a ese sistema ha sido décadas o siglos, ¿me entiendes? Sí. Lo que estoy intentando decir es Es lo que que... lo que estás tú luchando ahora, tú no luchas para ti, tú luchas para tus hijos, para que Sí. sean libres. Sí. Pero yo creo que 50 años es mucho tiempo para lo No es que mucho. lo que están intentando hacer en otro lado. Que World Economic Forum es haciendo, que la Unión Europea es haciendo contra nosotros individuos soberanos. Simplemente no obedecer, que nadie te obliga a obedecer lo que están diciendo y ellos solo dicen nada más.
Por eso es que la gente cae en esa trampa, porque, hostia, tengo que escuchar eso. No, ¿por qué tengo que escuchar? Son solo palabras, nada más. Pero ellos tienen el monopolio coercitivo de la fuerza. Y Sí, esa fuerza, te digo una cosa, si no lo paga, pues no va a forzar nada. Cuanto más se utiliza Bitcoin, menos se utiliza Fiat. Y van a caer. Y si cae Fiat, pues ya no puede pagar esas fuerzas. sí, Y esas fuerzas van a venir a protegerte a ti, porque más y más gente van a tener Bitcoins y esos Bitcoins van a ser muy valorosos. Entonces los que son ahora mercenarios, pues vienen y dicen, oye, ¿no quieres protección? Me pagas en satoshis. Y ya verás tú cómo empiezan a hacer fuerzas particulares. sí, sí, Se van a cambiar todo poco a poco. Hay que tener paciencia en eso. sí. Oye, Dart, tenemos una cuestión aquí una pregunta aquí de José, que es un A los que oyente. no creen en el futuro de Lightning, ¿qué les dices? Have fun staying poor. José me está pinchando. ¿Qué hago? No, la madriguera del conejo. Sí. Ah, sí, ¿a qué se refiere él? ¿Qué hago? ¿Tienes más? No, es que sobre Lightning yo siempre he dicho eso. El Bitcoin nivel 1, el on-chain, es tu banco central, ¿vale? Donde tú guardas tus ahorros y no, prácticamente no mueve mucho. El on-chain se va a utilizar solo para abrir y cerrar canales pronto. Ahora estamos jugando, estamos todavía en un tiempo cuando podemos abrir canales pequeños con pocas fees y satoshis, ¿me entiendes? Pero va a llegar un tiempo cuando vas a tener con los dientes de un canal para que no se cierre. Y porque cuando lo cierras tienes que pagar satoshis y va a ser muy caro. Por eso digo, quien piensa que todavía va a estar transaccionando y comprando una cerveza on-chain, no lo va a hacer pronto. Tiene que ponerse las pilas y aprender sobre el Lightning, ¿vale? Lightning es la red de pagos. Como el mundo fiat tiene la red de pagos con Visa, Mastercard, PayPal y todo eso, así lo tiene Bitcoin con Lightning Network. Sí, ¿Tú piensas que ha sido una revolución importante para Bitcoin? Claro, Bitcoin no puede ir más adelante sin Lightning. Bitcoin va a morir. Si Lightning no sucede, Bitcoin muere. Es inútil. ¿tú crees Te lo eso? digo en serio, soy bitcoinero maxi de muchos años, pero te digo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, pues imagínate solo el próximo halving. No, ¿no lo crees en otras soluciones de escalabilidad que no sean... No, blockchain no se puede escalar. No, Sin Lightning no se estoy- puede. no estoy hablando de la blockchain principal, pero con sidechains like Liquid, can't it scale to thousands of users? No. No? No. Sí. Deja de existir como peer-to-peer. Solo ves la Lightning con única posibilidad de escalabilidad del Bitcoin. Lightning es solo el primer paso. ¿Cuál es lo próximo? Lightning todavía está como un bebé, tiene solo 3 años. Sí. Todavía estamos, ¿cómo te digo? Mejorando el protocolo de Lightning. Todavía no está muy bien, digamos, para las masas. No. Todavía estamos en la fase de haciendo pruebas y optimizarlo para pagos instantes, para comerciantes y todo eso, crear soluciones. Pero tenemos mucho trabajo por adelante con eso. No. Para llegar a un nivel que lo tiene Visa y Mastercard ahora,
nos van a faltar unos 2, 3, 5 años, digo yo, de optimizar Lightning y crear soluciones buenas y estables y todo eso. Es que ahora todas las implementaciones de Lightning tienen algún bug o cosa que no funciona correctamente y tampoco comunica bien entre ellas. Y entonces tenemos mucho para aumentar aquí. Por eso digo que hay que empezar ahora a aprender sobre Lightning y hacer soluciones y ayudar a todos los desarrolladores de hacerlo mejor. No tirar la basura sobre, que no sé qué, que hay otro sidechain o no sé qué. No perdemos tiempo con esas tonterías y no ir más adelante con Lightning. Lightning no puede funcionar sin Bitcoins on-chain que sea estable. Lightning es una basura sin eso. Igual Bitcoin no va adelante sin Lightning. Porque si tú no puedes transaccionar correctamente y rápido con tus Bitcoins, pues la gente lo va a dejar de utilizar. Esto es, en final, utilizarlo como dinero, no como ahorros o yo qué sé, como oro digital. No, es una tontería eso. No. Para liberarte de toda esa pandilla de banqueros y de chupasangre y todo eso, tienes que hacer Bitcoin que sea chupacabra, sí. Tiene que ser líquido, tiene que ser un dinero que fluye entre personas, entre individuos directamente y muy fácil, sin intermediarios. Exactamente como está escrito en el primer párrafo de Bitcoin Papers. Nada más. Que me abres para otra pregunta. Estaba viendo lo último bloque, se fue minerado con una transacción. Claro, porque poco a poco la gente hace lo que estaba yo diciendo, empieza solo a abrir y cerrar canales de Lightning. Okay. ¿Cómo ves las soluciones custodiadas? Pero que yo puedo ser custodia y dar para mi familia o mis amigos. Yo no soy contra total de custodia de eso. Soy contra la custodia donde el usuario primero tiene que hacer un KYC, una verificación. Esta es una puta mierda, ¿vale? Sí, y luego cuando el usuario da toda sus ahorros, digamos, a un banco, digamos, un banco cripto de eso, como ya empiezan a salir ahora, pues se pone todos sus bitcoins ahí y ya no tiene ningún control. No, esa es una tontería. Pero las custodias de wallets, digamos, de Lightning, que tiene ahí, yo qué sé, que tiene un máximo de 1 millón de satoshis para pagar ahí un café o una cerveza, eso no pasa nada. Y además, si no está con verificación de identidad, no pasa nada. Siempre he recomendado utilizar las 3 niveles de ahorros, digamos. Tienes el HODL, donde tienes tu cold wallets o yo qué sé, donde tienes la mayoría de tus bitcoins, ¿vale? Nunca no lo toques, están seguros en tus propias manos, tú controlas las claves y todo. Tienes el cache, el medio, el intermedio, donde tú recibes la mayoría de los bitcoins, lo compras o lo ganas o yo qué sé, donde haces el coin control, haces un coin join, abres nodos, canales y todo esto, haces un management de todos estos fondos. Y de ahí, una parte pequeña lo mueves en Lightning, en varios wallets de Lightning, con pequeñas cantidades. Yo siempre recomiendo tener en tu móvil 3, 4 wallets, aplicaciones de wallets, no siempre una, siempre tener varios. Y ya está. Entonces, todo esto va a ser muy, muy fácil. Si tú quieres utilizar un bot de Telegram o yo qué sé, Albi o LNBits o cualquier de eso que es una cosa custodia, no pasa nada, pero no tienes que poner ahí todos tus ahorros.
Esto es solo una parte pequeña. Si nadie no me verifica, pues ¿qué más me da? No pasa nada, y aún es mejor porque tú puedes utilizar todas estas pequeñas soluciones custodiales, digamos, y lo estás financiando desde tu nodo o desde tu parte de cache del intermedio, y entonces nunca no vas a enviar desde tus fuentes directas, digamos, ¿me entiendes? Sí, compartilho de tu opinión, pero às vezes ouvimos los Sí, hay muchos de estos privacy advocates que, solo non custodial, que no sé qué, no, ¿vale? No faz sentido. Claro, y mira que Ellen Bits juega un rol muy importante en eso, porque ahora ya podemos crear, como he creado la guía esa del banco de Ellen Bits, es muy fácil. Uno que lo tienes en familia que sabe de montar un nodo, pues se monta un Ellen Bits y ofrece a cada su miembro de familia o amigos, le ofrece una cuenta, digamos, en su banco Lightning. Y eso me parece perfectamente. Sí, en otras palabras, ¿es ese custodial? Sí, es custodial, pero tú tienes una confianza con ese banco, porque lo conoces, es tu de familia o es tu amigo y todo eso. Sí, seguro que estos se van a aumentar y se va a mover a corporaciones y compañías que lo van a ofrecer. No pasa nada. Nadie te obliga a poner ahí todos tus ahorros. Exato. E se não te virem KYC, sí, por mí todo bien. Exacto. Si empieza con tonterías de estos que ponte la cara, ponte el DNI, no sé qué, tonterías. No, esto ya está. Adiós. Sí. No, eso no se hace. Y quiero decir que este es el más peligro para Bitcoin, la custodia de los así nombrados criptobancos, que lo vas a ver muchas ahora, porque se empuja la CBDC, estos, y entonces los bancos comerciales se ven amenazados porque su rol ya no va a ser como hasta ahora, ¿me entiendes? Lo van a quitar. Si se hace una moneda central, pues ¿cuál es el rol de un banco comercial? Nada. Directamente le da a la gente su mierda, y entonces estos bancos se van a reorientar sobre Bitcoin y otras monedas, yo que sé, shitcoin, ¿entiendes? Y van a ofrecer a los tontos, que le dice, vale, tú ponte aquí tus Bitcoins, te lo manejamos, te damos no sé qué, tonterías de estas, y los engaña. Este es el más grande peligro para Bitcoin. No que amenaza a mineros o yo qué sé, no. La custodia. Esta es la realmente custodia de todos los que están quejándose esos. Esta es la peligrosa. No que te metes tú 100,000 satoshis en un wallet Lightning custodial, wallet o Satoshi o LNBits o yo qué sé, cualquier de esos. No. Eso no es amenaza. Amenaza es cuando la gente deposita sus bitcoins en los criptobancos. Y adiós a estos bitcoins. Sí, fazer custodia de Bitcoin es lo más fácil. Sí, porque en el momento que estos bancos se crean, ¿ves? Mira, el ejemplo de Coinbase. Coinbase es un criptobanco enorme y ha creado una base de datos enorme con muchos tontos que han dejado ser controlados, porque Coinbase, eso fue su rol. No ha sido desde el principio, no ha sido su rol para ayudar a Bitcoin, no, ha sido el rol lo han creado especial para controlar los usuarios de Bitcoin, porque le ofrecía en esos tiempos, al principio, una manera muy fácil de comprar. La gente ha caído en eso, se han registrado, luego ha empezado con reglas más firmes y todo esto, y en ese tiempo han creado una mapa, han conectado todos estos usuarios entre ellos.
todas las transacciones entre ellos ya lo saben ahora. Esto es el peligro, porque si se aumenta el número de ese tipo de criptobancos, pues si ya tienen control de todas las transacciones, ya sabes quién con quién transaccionas, porque claro, si él tiene la custodia de tus bitcoins, pues él sabe dónde tú envías y dónde lo recibes, porque conoce a todo, lo tiene en su base de datos. Eso es todo. Entonces Bitcoin deja de existir, ya va a ser un otro CBDC, digamos. Sí, Y eso intenta ellos hacer. sí. Yo tengo una pregunta y lo creo que son lo final de mis preguntas a tú. Pero en tu opinión, ¿qué son los próximos pasos que debemos tomar y que Bitcoin debe tomar para, para que... Vale. Hay dos caminos, digamos, que se juntan en algún momento. Primero es sacar tu persona del sistema, tomar control sobre ella, tomar propiedad y poco a poco salir de utilizar moneda fiat. Sé que esto no es muy fácil para mucha gente, pero hay que hacer una educación enorme con los comerciantes, con amigos, con familia, con todo, para que consienta, para que entiende. Y por favor, coger todas mis guías, lo traduces, hacer lo que quieres con ellas, lo mejoras o simplemente lo compartes para que la gente lo lee y que aprende más cosas. Y eso digo que en algún momento estos caminos se juntan, porque cuando tú empiezas a hacer comercio, ¿vale? Tienes que utilizar contratos. Los contratos se van a basar en Bitcoin. Lightning prácticamente es un contrato entre dos partes, entre dos pares. No te digo más. Y para mí esto es clave. La educación es clave. Sin educación no hacemos nada. Para nada, hacemos un montón de podcasts, hacemos un montón de videos si la gente no pone la mano a estudiar, probar y aprender a utilizar todas estas soluciones. Vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Veo que tienes un montón de preguntas por ahí en el chat. Estaban unas cuantas, déjame ver, de Antonio, que no son muchas. ¿Se crees que este banco en Lightning con usuarios de nuestra familia se podría ser una solución para heredar nuestros fondos en Bitcoin? Pienso veo que para él es heredar en heredar los fondos. No. Estos bancos en Lightning, como el NBITS y otros más hay, es una forma de transaccionar mejor entre personas, no heredar. Heredar hay que hacer un plan mucho más detallado, ¿vale? Como decía antes, esto es el on-chain, tu reserva, tu herencia, está ahí. Lightning es solo para gastar, solo para vivir, digamos, ¿vale? La herencia está en on-chain, esto tienes que asegurarlo bien. Poner en cold wallets o en la semilla lo guardas bien, ¿vale? Yo tengo muchos métodos de hacerlo y tengo las guías ahí y poco a poco coger de ahí y mover en Lightning en estos bancos de gastos, porque estos bancos necesitan liquidez y mucha gente no sabe esto, ¿vale? Suena muy bien un banco Lightning, pero ¿quién es el banquero? Tiene una responsabilidad muy grande porque tiene que asegurar la liquidez de ese banco de entrada y de salida. Sí. Porque los usuarios luego no pueden transaccionar sin esa liquidez. Y entonces eso necesita un capital. Es exacto como funciona hoy en día un banco comercial. Necesita capital, una liquidez que lo tenga ahí.
bueno, con tiempo estos bancos comerciales se han jodido y ya están en un engaño total, pero el banco con Lightning ya no puede engañar a nadie. Si no tienes esos satoshis, tú no puedes dar estos satoshis, esto es claro. Sí. Pero sí, es una solución de ir más adelante y ayudar a la gente de romperse de esa custodia de los bancos, de fiat, digamos. Y entonces, claro, ayuda mucho a la gente que no sabe montar un nodo o no se preocupa por eso o no quiere o no puede, yo qué sé, no tiene dinero, pero quiere un monedero ahí normal y corriente para pagarse su compras de comida y todo eso. Entonces, claro, se abre una cuenta en el servidor de un amigo y listo, ya está. Sí, Antonio se estaba diciendo que nuestro banco no nodo. Así es, Se un nodo en sí, pienso yo, sí, así es. Un nodo es un banco. Porque un nodo maneja liquidez de fondos, maneja capital. ¿Vale? Todos estos canales de Lightning, estos son capital puesto en marcha. Y mucha gente no entiende Lightning por esa cosa, porque piensa que funciona como un chain, pero no es así. Si no pones liquidez, pues no puedes transaccionar. Tan fácil que es. Es como un vaso de agua. Si no tienes agua en él, pues no puedes beber. Solo puedes poner agua, pero no puedes beber nada de ella. Vale. Que hablabas hace poco de tus guías. Yo tengo visto algunos y tienes algunos pequeños para comercio y unos Sí, pamphlets también que he visto que sí, porque he hecho esas guías para pequeños comerciantes porque he visto que la gente buscaba ese tipo de soluciones, pero no sabía cómo encaja, cómo puede integrar estas soluciones en sus negocios. Y entonces estaba escuchando muchos de ellos lo que pedía, lo que me preguntaba, yo preguntándole cómo funciona su negocio, cuáles son las bases y todo eso. Y claro, teniendo un background financiero y económico, para mí fue más fácil de convertir todo eso en unas guías de cómo aplicar Bitcoin en ese tipo de comercios. Y sí que tengo 5 o 6, 2 creo que lo tengo con LNBits y otros más de cómo utilizar de formas muy sencillas wallets de Lightning y cómo cobrar, cómo convertir esos satoshis de Lightning en on-chain simplemente para vaciar los canales y poder ser posible recibir más. Porque mucha gente, vale, abre un wallet Lightning, lo abre con Blue Wallet o yo qué sé, o uno que abre canales y entonces se queda con esos canales llenos y me preguntaba, pero ahora no puedo recibir más. Vale, pues tienes que vaciarlos. Es simplemente como una caja de efectivo. Tú cada día cobras ahí efectivo, dinero, monedas, papeles, lo metes y llega un momento que está lleno, tienes que llevarlo a tu casa, lo pones en la caja fuerte o lo depositas en un banco. Igualmente funciona con Lightning. Si un comerciante si recibe mucho, pues tiene que sacarlo de esos canales, no cerrar los canales, no cerrarlos, solo sacar, hacer un swap. Claro. Lo meten en un chain y listo. ¿Cómo te ha sido la abertura de ellos para Bitcoin y aceitar Bitcoin en los negocios? ¿Cómo he visto yo? No, I'll try. Voy a intentar en inglés. So, Okay. how are they accepting or dealing with you asking if they want to accept Bitcoin and
what is their response? Are they curious? Are they are saying no, I don't want anything to do that. That's a scam and blah 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 blah, or they are open, or it's you are waiting for them to come to you. Sí, en estos años he hablado con muchos comerciantes y algunos sí me han escuchado, algunos no, pero yo no insisto. Yo primero estoy hablando de Bitcoin al comerciante que lo necesita, que muchos no lo necesitan. Tiene un tipo de negocio que le da igual. Y ese tipo de comerciantes, a estos sí que es bien promover el Bitcoin como store of value, ¿vale? Para usar sus ahorros, que cada vez cuando quiere se convierte su extra cash en Bitcoin y ya está, pero puede seguir con su negocio tal cual. La idea es ver exactamente los negocios que son más vulnerables, digamos, a los bancos y a moneda fiat, y además que le ayuda a ellos en sus procesos, digamos, porque hay muchos negocios que ahora son al punto de cerrar exactamente porque los bancos le están estrangulando. Y entonces Bitcoin sí que viene a ayudarles. Eso, un Bitcoiner que tiene conocimiento, eso tiene que hacer. Buscar esos comerciantes y ayudarlos. Porque sin comerciantes que aceptan Bitcoin, pues no vamos adelante. Nos quedamos... Eso es importante. Muy importante. Y por eso yo mucho me he concentrado en estos. Espera. Mas si eso es importante, les dar la píldora laranja, Sí. orange peel, a comerciantes de comida, carne, Sí. legumes. Donde tiene mucho movimiento, así es. Que en un futuro podremos necesitar de esos negocios. Claro, a los productores prácticamente. Es que si empezamos la economía circular con Bitcoin, pues eso es. No tienes que salir de Bitcoin. Si uno produce comida, pues le compras comida con Bitcoin. Con ese Bitcoin se compra ropa del otro y así, cada uno. Ya está, no tiene que volver a moneda fiat. Poco a poco. Estoy de acuerdo, eso no se va a hacer de un día para otro. Esto es un proceso largo y como bitcoiners viejos, eso es nuestra, ¿cómo te digo? Imposición moral. Sí, exacto, tenemos que ayudarles. Vale. Bert, estamos acabando, fechando. Y quería, tú tienes un paddy paper en las montañas y tienes un bounty en satoshis para quien lo quieres hablar sobre eso. Y además tengo una sorpresa en una de mis guías, ¿vale? Que eso he escondido 12 palabras. Y no le digo que encuentra ahí con esas 12 palabras. Van a buscarlo. Es uno de los cold wallets, digamos. Y no necesito un hardware wallet. Me puedo ir en cualquier sitio del mundo y ahí lo tengo. Vale. Bart, muchas gracias por ha sido un placer. Sido convidado, nuestro convidado en el podcast Aceita. Abjeto, ¿ya fue a dormir? Yo estoy aquí. Él está pensando ahora. Escuchando, metiendo con estaba lo que viendo. acabé de oír. Pero... ¿Vamos a fechar? ¿O quieres más una pregunta? Vamos a fechar, sí, pregúntame si quieres, yo no tengo ningún problema. Yo estoy ultra agradecido por compartimiento de Darth
aquí nuestro podcast, pero y compartirlo de todas las ideas y los hilos, ritmos que aquí fueron compartidos. Solo creo que nosotros, yo lo hago que tenemos que no teníamos tanto tiempo cuanto Dart Ajá. Pero Así es, el tiempo es muy importante. Yo he dedicado mucho tiempo a eso. I was saying I don't think we have that much time to change things on the world, you know? I think we have less No time eres than... tan optimista. No soy tan optimista. ¿Estás hablando de Bitcoin o de soberanía? Bitcoin, De todo. Bitcoin, no, I don't think we have that much time so that Bitcoin changes all of the world. We need to be No. faster. Ser un poco más optimista, te digo. Piensa cada día más optimista. Y siempre te digo una cosa, ríete cada día. Vamos a ver. Ignora toda esa mierda que estás escuchando. Te concentras solo en Bitcoin y ayudar a la gente a utilizar Bitcoin y ya vas a ver cómo se mejora tu vida. Muy bien. Y acabamos con eso. Sí, claro. Darth. O pensamento. Como decía Yoda, patience is the key. Sí. Pues, es eso que estoy. Más una vez, Darth, gracias. Gracias, muchas Gracias a vosotros. Y evento. no te vas, que Sí, hablamos y bebemos un whisky Un rato. en Una cerveza. no backstage. A vocês, vemo-nos para a semana. Exatamente. Então, bye Maria Ivone. Bem-aja a todos. E é isso. Portem-se bem. Uma boa noite. Só mais um.